Muy buenas noches, gracias por venir una vez más. Aquí estamos en la clase de Cristología, estamos estudiando la persona de Jesucristo y oficialmente esta es la última clase acerca de su persona y el próximo lunes vamos a dar un resumen de las 9 clases que ya hemos estudiado acerca de este tema, la persona de Jesucristo. Y luego vamos a seguir adelante con este curso estudiando la obra redentora de Jesucristo. Por favor, vamos a orar. Padre nuestro, damos muchas gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias por enviarnos a tu Hijo Jesucristo para que podamos conocerte. Gracias por esta gran revelación de ti que vemos en tu Hijo. Gracias por tu palabra inspirada por el Espíritu Santo, la cual nos instruye acerca de tu Hijo y así de ti mismo. Te pedimos que tú nos enseñes mucho acerca de tu Hijo esta noche, en especial acerca de su humanidad. Te pedimos que tú nos ayudes, que nos ilumines, que el mismo Espíritu Santo que inspiró la palabra también nos ilumine para que podamos comprender lo que el Espíritu Santo nos ha dado. Y es más, te pedimos que tú cambies también nuestros corazones para que podamos amarte más y adorarte y glorificarte. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo esto. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, la persona de Jesucristo. Ya hemos tocado varios temas. Estudiamos Salmo 110, en el cual se ve 2 palabras o 2 títulos, nombres acerca de Dios. Y ahí vemos la Trinidad y a Cristo mismo. Y luego estudiamos las herejías acerca de la identidad de Jesucristo que han ocurrido a través de la historia de la iglesia y que hoy en día también son actuales. Y luego tocamos lo que se llama un resumen sistemático de la Cristología. Estudiamos el tema de la preexistencia, que quiere decir que Cristo siempre ha existido como la segunda persona de la Trinidad, participando también en la creación del universo. Estudiamos la encarnación, que es cuando Dios mismo vino y entró, se unió con el ser humano en el vientre de María y nació. La concepción y nacimiento de una virgen. Estudiamos los varios textos que nos enseñan acerca de eso. Pasamos bastante tiempo estudiando los varios textos bíblicos y ustedes ya han memorizado hasta 5 o 10 textos, ¿verdad? Que nos enseñan acerca de la deidad de Jesucristo para que puedan hablar con sus amigos o con sus enemigos acerca de este tema sumamente importante, la deidad o la divinidad de Jesucristo. Muy bien, en esta noche vamos a cambiar, vamos a enfocarnos más, ya hemos hablado un poco de la humanidad de Jesucristo, pero en esta noche vamos a enfocarnos exclusivamente a la naturaleza humana de Jesucristo. Ustedes saben que tiene 2 naturalezas, la divina, eternamente divina, que se unió con la humana en el vientre de María. Y en esta noche vamos a examinar las varias pruebas, dichas pruebas bíblicas que nos instruyen con claridad que Cristo también es un ser humano, 100% ser humano. 2 naturalezas, una sola persona, es nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, antes de meternos en este profundo estudio, otra vez, ¿pueden decirme cuál es la necesidad por la cual Cristo tuvo que llegar a asumir una naturaleza humana? En otras palabras, ¿por qué es tan importante este aspecto de la identidad de Jesucristo, la humanidad? Para poder sentir compasión y sentirse como nosotros. Ok.
Exactamente, Cristo llegó a ser carne, o es decir, llegó a ser un ser humano, asumió la naturaleza de un ser humano para poder identificarse con nosotros, acercándose a nosotros. Muy bien, ¿qué más? Bueno, si como el pecado entró en el mundo a través de un ser humano, la salvación de nosotros tiene que ser a través de un ser humano también. Tiene que ser a través de un ser humano. ¿Recuerdan ustedes el contraste entre dos Adán? Ok, heredamos el pecado y la muerte. Gracias a él nosotros heredamos el pecado y la muerte. Y por eso, por su compasión, por su gracia, en su misericordia, Dios envió a otro Adán. En este caso, ¿qué es lo que heredamos del segundo, del último Adán? Vida eterna. Ok, salvación, vida eterna, justificación. Entonces, Cristo tiene que llegar a ser humano para poder salvarnos, para poder representarnos. Este Adán tiene que obedecer donde el otro desobedeció. Entonces, tiene que ser nuestro representante en la obediencia. Entonces, si somos cristianos, no somos musulmanes ni budistas, no somos salvos por la obediencia nuestra. Somos salvos por la obediencia de Jesucristo. Y vamos a enfocarnos, profundizarnos más en esta necesidad, en esta noche. Vamos a ver por qué fue necesario que Cristo llegara a ser un ser humano y crecer en obediencia para poder salvarnos y para poder identificarse, pero es más, tener las cualidades necesarias como ser humano obediente para poder representarnos ante Dios en su obediencia. Y nosotros vamos a estudiar más adelante cómo esa obediencia de Jesucristo se nos transfiere a nosotros en la doctrina que se llama la justificación por la fe. Porque son dos dones que recibimos por la justificación. ¿Cuáles son? Recibimos el perdón de los pecados y también se nos transfiere o se nos imputa la obediencia, la justicia de Cristo mismo. Este es el evangelio básico, ¿no? Somos salvos por lo que hizo Jesucristo y no por nosotros mismos, ni por nuestros hechos, ni por nuestra obediencia, ni por nuestra justicia, ni por nuestra rectitud. Es que somos bancarrotas totalmente ante Dios, moralmente hablando. No hemos obedecido la ley de Dios, pero Cristo sí obedeció. Y por eso tuvo que llegar a ser humano para obedecer la ley y para poder representarnos ante Dios. Entonces, tuvo que ser humano para obediencia representativa, Jesucristo. También para ser nuestro modelo, para ser el modelo en cuanto a nuestro cuerpo redimido. Tuvo que llegar a ser humano. Tuvo que cumplir con el propósito original de Dios para el hombre, para darle gloria a Dios. Entonces Cristo vino como el Adán perfecto, como la raza humana perfecta. Y Cristo sí obedeció y le da gloria a Dios, cumpliendo con el propósito original de Dios para el hombre. Bueno, hay muchos motivos, pero esos son algunos. Quizás otro que debemos de mencionar es para compadecerse como sumo sacerdote. Entonces Cristo tuvo que ser humano para poder representar ¿a quiénes? A los seres humanos. Entonces un sacerdote, ¿a quién representa? Representa al pueblo de Dios, ante Dios. Y en contraste, un profeta, ¿a quién representa? A Dios, al hombre, revelándonos a la persona de Dios y la voluntad de Dios como buen profeta. Y Jesucristo, bueno, es el profeta perfecto, revelándonos a Dios mismo, pero también es el sacerdote perfecto, el ser humano perfecto,
el cual obedeció a Dios y también el cual que nos representa a nosotros ante Dios como sacerdote. Y sin llegar a ser ser humano, ninguno de esos papeles sería posible. Entonces, nosotros como cristianos siempre mantenemos las dos cosas, la humanidad y la divinidad de Jesucristo. Y si se sacrifica una de estas dos cosas, perdemos todo. Perdemos el cristianismo, perdemos a Cristo mismo, entonces perdemos la base de la salvación. Muy bien, hermanos, vamos a seguir las notas esta noche y ustedes deben de buscar en sus notas la hoja número 92 y aquí buscamos la letra E que se llama la humanidad de Cristo. Aquí tenemos la lista de las cosas que vamos a considerar esta noche. La humanidad de Jesucristo. Ya hemos tocado profundamente la encarnación de Jesucristo. Dios eterno llegó a ser humano. Muy bien, no vamos a volver a repetir esas enseñanzas esta noche porque ya hemos pasado bastante tiempo acerca de esa verdad. Aquí tenemos debilidades humanas. Y cuando estamos tratando de probar o de entender la enseñanza bíblica que nos enseña con claridad que Cristo es un ser humano, creo que vamos a tener que buscar los textos que nos indican que Cristo también tenía ciertas o muchas o todas debilidades de cualquier ser humano. ¿Ok? Muy bien, vamos a tocar también los textos que nos enseñan con claridad que Cristo tenía ciertas o todas emociones humanas. Es la número 3. Número 4, también pasó Jesucristo como cualquier otro ser humano por todas las experiencias que corresponden a cualquier ser humano. Número 4, número 5, vamos a ver que Jesucristo como hombre tenía relación con sus padres de la tierra, pero también como hombre tenía relación con su Padre celestial. Y vamos a buscar esos textos también que nos enseñan acerca de la relación que Jesucristo tenía con su Padre. Y luego es un texto, o son varios textos un poco complicados o difíciles para entender, pero estos textos nos enseñan que Cristo maduraba y también se hizo perfecto por lo que Él sufría. Entonces crecía también en obediencia. Y vamos a ver que nunca pecó, pero no importa, tuvo que seguir creciendo en obediencia, pasando pruebas más grandes, más fuertes, más desafiantes, cada vez más difíciles. Y así calificó para ser nuestro Redentor, por obedecer y por crecer en obediencia. Hermanos, son los temas que vamos a considerar esta noche. ¿Listos? Vamos a empezar. Muy bien. Ya pasamos la encarnación y vamos a empezar con número 2. Debilidades humanas. Y por favor, buscamos en página 94, número 2, que dice debilidades humanas. Y por favor, algunos de ustedes me pueden ayudar. Vamos a buscar algunos textos en Juan, otros textos en Mateo y otros textos en Lucas. Pero aquí entendemos que Cristo sí tenía debilidades humanas. El Hijo de Dios, no en el cielo antes de la encarnación, y no ahora, porque está otra vez en el cielo, pero solo durante el estado de la humillación, Jesucristo sí tenía debilidades y necesidades humanas. En Juan 4, ¿cuál es la narración de Juan 4? ¿Cuál es el tema de Juan 4? Tenía sed, pero ¿cuál es el contexto? Él estaba hablando con la mujer samaritana y... ¿Qué es lo que él le pidió a ella? ¿Y por qué? Porque tenía sed. Entonces estaba cansado y se sentó por el lado del pozo.
Entonces aquí vemos que Jesucristo sí tenía sed, tenía varias debilidades y necesidades. Y Juan 4 también enseña que él tenía cansancio, por eso se sentó, porque estaba cansado. No estaba fingiendo, estaba cansado. También hemos visto en Mateo 4 y en Lucas 4 que Cristo fue tentado y sufría hambre. Evadía situaciones peligrosas. Por ejemplo, en Juan capítulo 7, Jesús no tenía ningún interés en ir a Judea en ese caso, porque ahí estaban preparados para matarlo. Entonces, por evadir el peligro, no es decir que tenía miedo, pero tenía astucia. Y no fui como si fuera Superman, no. Él pasó por el otro lado para no meterse en peligro, así como cualquier otro ser humano, porque es un ser humano. Y también en Lucas 23, capítulo 23, versículo 26, después de ser castigado y golpeado con muchos latigazos toda la noche, Cristo estaba tan cansado que los soldados insistieron en que otro cargara la cruz. Cristo no cargó a su propia cruz como fue la costumbre. Entonces tuvieron que involucrar a otros para cargar la cruz de Jesucristo porque estaba tan débil después de ser golpeado y latigado toda la noche que ni pudiera cargar su propia cruz. Y también en capítulo 23, versículo 46, Jesucristo murió. Oh, los seres humanos se mueren, ¿verdad? Jesucristo sí murió como ser humano. Ascendió y todos los textos que nos enseñan que después de su resurrección, que Cristo ascendió en carne y hueso. Y ya hemos visto otros textos que nos enseñan que después de la resurrección, Jesucristo también comía pescado asado. Y todos estos textos, Jesucristo mismo dijo en una ocasión, miren, yo tengo carne, yo tengo huesos, así como ustedes. Cristo, en todo sentido de la palabra, era un ser humano aquí en la tierra. Y en todo sentido de la palabra, Jesucristo sigue siendo ser humano, con carne y hueso, allá en el cielo. Jesucristo, hermanos, es un ser humano, así como nosotros. Me gusta mucho el texto en Hebreos que dice que no se avergüenza llamarnos hermanos y incluirnos como miembros de su propia familia. Y cuando nos representa ante su Padre, nos llama hermanos de carne, porque Él también comparte nuestra carne. Es muy especial esta relación que nosotros tenemos con Dios mismo a través de Dios encarnado, de Dios hecho hombre, de Dios en toda su divinidad perfecta llegó a ser un ser humano, así como nosotros, sufriendo aquí en la tierra, ahora no, pero por esos 33 años, todas las debilidades y necesidades de cualquier otro ser humano, Cristo tuvo que pasar experimentando todas esas necesidades. Número 3, emociones humanas. ¿Cuáles emociones? Bueno, aquí se mencionan 3, pero son muchas más. Se menciona enojo. Y obviamente vemos que enojarse no necesariamente tiene que ser pecado. Puede llegar a ser pecado, pero enojarse no es pecaminoso en sí solo. ¿Y cuándo se enojó Cristo? Cuando cogieron las mesas, la iglesia para negocio y hacer cueva de ladrones, el templo, se enojó y volcó las mesas y les dio latigazos. Así que ahí se mostró su ira y mostró su humanidad. Ok, muy bien. Entonces nosotros en inglés o en español llamaríamos ese tipo de enojo
indignación justa, ¿verdad? Entonces, en varias ocasiones Cristo expresó ese tipo de indignación, no solo aquí. Yo recuerdo haber leído muchos pasajes de la Biblia hablando Cristo muy fuerte, ¿no? Muy, muy fuerte, como enojado, ¿no? ¿Enojado? ¿Y qué es lo que lo hizo enojar más? Es leyendo Mateo, las últimas parábolas, hablando con quienes expresó su indignación. Con los fariseos. ¿Y por qué con los fariseos? ¿Qué es lo que le dio problema a Jesucristo en cuanto a ellos? En general. Bueno, ellos estaban encargados de ayudar al pueblo, pero como como él dijo, ellos ponían más carga sobre ellos en vez de ayudarlos. ¿Qué tipo de carga? Como ellos eran como Como cargas de autojusticia. sí, de autojusticia, exactamente, sobre el pueblo. Entonces, Y lo hacían las personas se sintieran mal, que no merecían ok. el amor de Dios, solamente la justicia y la ira de Dios. Les daban reglas que ni ellos pudieran obedecer. Sí, Y Cristo sí estaba no muy satisfecho con esas disposiciones de parte de los líderes religiosos. Y me imagino que sus actitudes siguen igual hoy en día. Es que Él quiere que los líderes prediquen ¿qué? Amor y gracia. Amor y gracia. Porque es fácil condenar. Es facilito crear culpa. Simón que prediqué el domingo pasado, entonces me asustó a mí por la fuerza de contenido. Pero ese tipo de contenido tiene que ser presentado con mucha gracia y mucha ternura y con mucha compasión, explicando que Dios está dispuesto a perdonar y a limpiar. Porque si no, nadie va a llegar a ser animado para arrepentirse. La actitud, la disposición de Dios de misericordia es lo que nos motiva a buscar los cambios necesarios para poder agradar a nuestro Cristo. Si el pastor viene con latigazos, siempre la gente dice, bueno, la culpa sí sirve por 2 o 3 minutos, pero después hace enojar a la persona y resistir y ponerse terco. Pero la gracia, el amor, la compasión, la limpieza del Espíritu Santo, la aceptación de Dios, la disposición de Dios de aceptarnos, limpiarnos, perdonarnos y también poner su poder espiritual en nosotros, es lo que nos transforma y lo que nos motiva a buscar la imagen de Cristo para nuestras vidas, incluso en esa área que tocamos ayer. Muy bien, ¿qué otra emoción expresó Jesucristo? Vemos aquí en esta lista la tristeza, la tristeza. Y alguien, por favor, busca Juan 11. ¿Qué pasó en Juan 11? Jesús lloró. Ok, pero ¿qué había pasado? ¿Por qué lloró Se había muerto Lázaro. Lázaro? ¿Y quién era Lázaro para Jesús? Un amigo. Un muy buen amigo Lázaro y sus hermanas, ¿verdad? hermanas. Eran muy buenos amigos de Jesucristo. Y cuando Lázaro se murió, entonces, ¿qué sintió Cristo? Tristeza. Mucha tristeza. Entonces, hemos estudiado este texto en otras ocasiones y Cristo hacía esos ruidos, así como hace un caballo cuando está respirando. ¿Cómo se llama en español? Snorting. Resoplar. Resoplar. Rugir. Y Cristo también estaba haciendo esos ruidos porque estaba llorando tan fuertemente, tan profundamente, que casi no se pudo controlar. Y Cristo, ¿por qué estaba triste? Por la muerte de su amigo. Pero no importa, lo iba a resucitar. En otras palabras, ¿qué es la actitud que Jesucristo tiene hacia la muerte? Es el enemigo. La muerte es el gran enemigo de Jesucristo. Porque la muerte es el resultado El pecado.
Y vino como consecuencia, vino como enfermedad, vino como cáncer, vino como una aberración, vino como una cosa no bienvenida a la creación tan bella, tan bonita. Y Dios aborrece la muerte. Y cuando un amigo de Jesucristo se muere, Cristo está enojado, pero también está profundamente triste, porque la muerte ha destruido a un ser querido. Y Cristo no está contento para nada. Y no importa qué. ¿Y qué es lo que la resurrección de Lázaro va a costar a Cristo? No lo hace como cosa, como nada, como si no fuera nada, ni una cosa barata, para poder resucitar a este universo destruido por la muerte. ¿Qué es lo que tiene que hacer Jesucristo? Tiene que morir. Tiene que morir. También. Tiene que entregar su Tiene vida. que entregarse a la muerte para poder rescatarnos de la muerte. No, Cristo no está contento para nada. Entonces, cuando vemos estos textos en la Biblia, no vamos a pensar de estos textos como si fuéramos gnósticos, ni platónicos. Pasar por ahí, no, es cosa ligera. No, es cosa fuerte, es cosa sumamente fea, la muerte. Sí. Lo que no entiendo es porque Cristo siempre dice que tendrás vida eterna. ¿Por qué te puedes entristecer si se está muriendo tu amigo, si tendrá vida eterna? No, porque no puede ser las dos cosas. Ok, bueno, si yo tendría la habilidad como médico para sanar a mi hijo del cáncer, pero estoy triste porque mi hijo está sufriendo, está muriendo. Estoy triste, sumamente triste, porque está sufriendo mucho. Y todo el universo está sufriendo mucho. Todos los seres queridos de Dios mismo están sufriendo mucho por este gran enemigo. Y es más, la muerte vino también como castigo. Vino como consecuencia de la desobediencia. Y Cristo vino para poder rescatarnos de ambas cosas. Entonces, Cristo puede tener gozo, esperanza y tristeza al mismo tiempo, ¿no? Así como yo, cuando se muere mi mamá, no es nada agradable para mí. Ver a mi mamá muriéndose del cáncer no fue nada agradable. Fue una cosa que me hizo enojar y entristecerme profundamente. Y mis emociones estaban tan complicadas que ni las comprendía. Pero después de años evaluaba mis emociones y entendí que tenía rabia y que tenía disgusto y tenía muchas emociones, muchas complicaciones, pero a la vez gozo. Y la Biblia lo enseña. La Biblia en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, dice que nosotros sí vamos a tener tristeza cuando mueren nuestros queridos. Pero a la vez, no es una tristeza sin esperanza. Es una tristeza, pero una tristeza con esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? La resurrección. La resurrección. Pero la resurrección también, o el remedio, digamos, es muy costoso. ¿Qué es lo que cuesta? La vida de Cristo. La vida de Cristo. La muerte de Dios mismo. Sacrificio de Dios mismo. Es lo que el pecado y la muerte requieren para que recibamos el remedio. Muy bien. Otra emoción. También vemos algunos textos. Otra emoción. Yo tengo Mateo 26:38. ¿Qué dice? Esta es la angustia que me invade, que me siento morir. Les dijo, quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Entonces, ¿cuál es la emoción que sentía Jesucristo? Angustia. Otra vez lee el texto. Es tanta la angustia que me invade, que me siento morir. Les dijo, quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Esta angustia que me invade, me siento morir.
Entonces, estaba tan triste que estaba a punto de morir. De corazón quebrantado. ¿De qué? ¿Por qué? ¿Por qué una emoción tan fuerte en este caso? Porque estaba anticipando llegar a ser crucificado, llegar a ser pecado, llegar a cargar el pecado, la vergüenza y el rechazo de su padre. Entonces, anticipando lo que él iba a sufrir en la cruz, una cosa mucho más profunda que el sufrimiento físico, que fue increíble. Pero iba a sufrir lo que vamos a estudiar más adelante, el infierno mismo. El rechazo de su padre, la vergüenza por nuestros pecados, el castigo que nosotros merecemos por nuestros pecados, y iba a morir como sacrificio sustituto, iba a morir como criminal, muriéndose en nuestro lugar, pagando la sentencia de muerte que nosotros merecemos por nuestros pecados. Y pensando en eso, Padre mío, por favor, si hay otra manera, vamos a reinventar el plan, vamos a hacer otra cosa, por favor, si es posible. Pero si no es posible, que sea tu voluntad. Entonces se sujetó, se entregó a este plan de redimirnos por medio de su propia muerte, que fue un rechazo, una condenación para que nosotros nunca jamás tuviéramos que experimentar ese tipo de condenación. Muy bien, emociones fuertes sufrió Jesucristo. Vamos a seguir adelante. Amor, también cuando Lázaro estaba a punto de morir y cuando él murió, los judíos dijeron, miren cuánto lo quería. Y eso significa que Jesús amaba mucho a Lázaro. Lázaro, ¿por qué no era un apóstol de Jesucristo, no? Un amigo. ¿Eh? Nada más un amigo, un buen amigo, un gran amigo. Pero no era un seguidor de Cristo, Lázaro. Seguidor sí, pero hay diferencia entre seguidor y apóstol. Cristo tenía muchos seguidores, pero nombró a 12 como misioneros con autoridad para ir, no nada más para ir predicando, porque todos tenían esa autoridad, pero los apóstoles tenían otra autoridad. Tienen la autoridad de recordar, predicar y escribir las revelaciones, los mensajes de Jesucristo. Y seguían recibiendo los mensajes y revelaciones de Jesucristo. Y ellos y sus asocios escribieron el Nuevo Testamento. Entonces hay una distinción pequeña, pero importante entre discípulo y apóstol. ¿Okay? Muy bien. Experiencias humanas. Estamos en la página 95 y aquí vemos que Cristo pasaba como cualquier otro ser humano todas las experiencias normales de un ser humano. Y aquí tenemos ABC, nacido. Dios nació, pero entró en el vientre, sí, y nació. Unido a la naturaleza de un ser humano. El que nació era Dios. Crucificado, bueno, Dios sí en la cruz. Dios, la segunda persona de la Trinidad, sí, fue crucificado. Murió, Dios murió. Sí, Dios llegó a ser un ser humano para que pudiera morir. Y vamos a revisitar ese concepto después, pero el que murió es Dios. Charles Wesley tenía razón cuando escribió en un himno, es un gran misterio, el inmortal murió. Crecía. Es un texto muy conocido de Lucas 2:52. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y gozaba del favor de toda la gente. Entonces, en 4 categorías, Cristo sí siguió creciendo. Primero,
sabiduría, categoría intelectual. Cristo sí crecía intelectualmente. También dice que Cristo seguía creciendo en estatura, crecía físicamente como cualquier otro ser humano. 3, crecía también gozando del favor de Dios, crecía espiritualmente y gozando del favor de toda la gente. Jesucristo también crecía aprendiendo muy buenas maneras para poder agradecerse a la gente o para poder tener una buena vida social agradándole a la gente. Y el concepto aquí que nosotros tenemos que captar, quizás es un poco difícil entender esto, pero Cristo sí, siendo Dios, a la vez era ser humano y como ser humano tenía que pasar por todas estas categorías, creciendo en sabiduría, creciendo socialmente, intelectualmente, físicamente y espiritualmente, estudiando las letras, aprendiendo a leer, a escribir, creciendo en su vocabulario, creciendo en todas las áreas, como cualquier otro ser humano. Y así era este ser humano, Jesucristo. Muy bien, vamos a repasar esto rápidamente, creciendo en sabiduría, o es decir, intelectualmente. A veces tenemos la tendencia de minimizar esto, y como evangélicos a veces tenemos reservas de pensar así de Jesucristo, porque siempre estamos enfocando en su deidad, en su divinidad, porque siempre estamos combatiendo las sectas falsas que dicen que no es divino, y nosotros decimos que sí es divino, y a veces ponemos a riesgo nosotros la humanidad de Cristo por enfatizar demasiado la divinidad de Jesucristo, pero no es ponerle ningún peligro a Cristo en cuanto a su divinidad, enfatizar su humanidad. Eso era la motivación por la tendencia hacia el docetismo. ¿Qué es el docetismo? ¿Recuerdan esa herejía? El docetismo no quería confesar la plena humanidad de Jesucristo. Tenían miedo de confesar la plena humanidad, pensando que iban a poner a riesgo la divinidad de Jesucristo, y por eso decían cosas tales como Cristo no nomás parecía ser humano, pero en verdad no era. Fingía ser, pero no, Cristo era ser humano, y no ponemos en peligro su divinidad por confesar su plena humanidad. Entonces Dios tuvo que aprender en este caso. Sí, me imagino que sí. Aprendía mucho, estudiaba fuertemente y tuvo que aprender que era Dios. ¿Cómo? Pero cuando tenía 8 meses sabía. Me imagino que también crecía en esa área acerca del tema de su propia identidad. Y eso tampoco pone a riesgo la divinidad de Jesucristo, pero me imagino que sí, también tenía que crecer también en su propia imagen, la imagen de sí mismo. Y es difícil decirlo, pero a través de años de meditación yo creo que muchos teólogos han concluido, lentamente han concluido, que sí, crecer en sabiduría también implicaba crecer en su propia comprensión de su identidad. Sí, Señor. Yo entiendo que Cristo Jesús
supo que era Dios hasta que empezó a predicar como Dios, que fue ya a los 30 años. Supongo que cuando tenía 20, 25 no sabía que era Dios, porque si no lo hubiera hecho antes. Bueno, hay muchas cosas que en verdad la Biblia no nos enseña, pero nada más estamos hablando de ciertas implicaciones. Entonces, en verdad, tenemos muy poco material. Cristo fue al templo a la edad de 12. Y no sabemos nada hasta la edad de 30. Entonces, no sabemos absolutamente nada de lo que pasó en su vida entre la edad de 12 y 30. Mira, yo lo que digo es, de los 30 a los 33, en 3 años hizo lo que a lo mejor cualquier persona hubiera hecho en 300 años. O sea, eso implica su divinidad. Pero si no hay un antecedente de él haciendo prédica antes de los 30, es porque él no tenía la conciencia de ser Dios. Él se sometió al proceso como hombre de seguir todas las reglas de estudio y como ser un sacerdote rabino. A esa edad empezaban su ministerio. Y también hay que entender que el plan de Dios era que Cristo sí se desarrollara y que Cristo no entrara en su ministerio, públicamente hablando, hasta tener la edad de 30. Y esto es obvio, porque por varias cosas que sucedieron en ese encuentro, cuando vino el Espíritu Santo, cuando fue bautizado, y cuando Dios mismo, Padre, gritó del cielo, "Este es mi Hijo", y etcétera, etcétera, y luego empezó su ministerio. Bueno, de lo que yo he leído y aprendido, yo sí considero que Jesús, siendo niño, él sabía que él era hijo de Dios, porque cuando él se pierde en Lucas, en el capítulo donde dice Jesús, el niño Jesús en el templo, y María y José lo buscan, y cuando ellos lo encuentran, ella le dice, "Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros?", le dijo su madre. "Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. ¿Por qué me buscan? No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre", pero ellos no entendieron lo que les decía. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. O sea, él de niño, él ya sabía y entendía. A la edad de 12, entonces él se dio cuenta a la edad de como 11 años, 6 meses, ¿verdad? No sabemos. Sabemos que es muy buena respuesta, porque en este contexto sí entendemos que Cristo en ese momento se sentía muy en casa. Y quizás por eso se quedó, mientras sus padres habían regresado a su pueblo o estaban en camino. Pero sí. Pero también, Dice. pero él no niega No. que estaba sujeto a sus padres, porque al final Tampoco. dice, No, tampoco. él bajó a Nazaret con ellos, él regresó sujeto a... Quizás es un gran ejemplo de lo que vamos a considerar al último de esta clase, de que Cristo tiene que manifestar las dos naturalezas, siendo una sola persona, pero a veces se ve más como un hombre, a veces se ve más como divino, a veces hay una mezcla, a veces hay atributos divinos que se adscribe a títulos divinos, o al revés, títulos divinos, características humanas, pero Cristo sí tiene dos naturalezas y a veces se manifiesta más en una, a veces más en otra. Bueno, y hay otra cosa. Entonces, María, que fue anunciado por el ángel, María, en el caso de que fue anunciado por el ángel que iba a tener a Cristo, entiendo que María sabía que Cristo era Sin duda. Dios. Ella sí sabía. Pero Y por lo seguro- menos había recibido las noticias, como mi esposa me dice, que David, ya te dije, pero es otra cosa en verdad actuar en buena conciencia de esa información. Y creo que María también, así como Lucas dice, meditaba en esas cosas, guardándolas en su corazón. Yo creo que ella también tenía que crecer muchísimo. Y porque hay también textos que presentan el entendimiento de María de manera muy negativa, así como en Marcos, cuando María y los demás hermanos, medio hermanos de Jesucristo, fueron a la calle para buscar a Cristo para traerlo a la casa, porque para ellos
Cristo era una vergüenza, porque estaba ahí predicando, actuando como quién sabe qué. Y entonces estaban muy preocupados por su bienestar. Pensaban que era loco, dice el texto, dice Marcos. Eso incluye a mi opinión a María también. Entonces, hay de todo. Yo creo que fue una familia, era una familia como cualquier otra familia, bastante disfuncional. Entonces, a veces comprendían bien las cosas con los ojos abiertos, y en otros textos se veía esa familia en mucha confusión en cuanto a la identidad de Jesucristo, y Marcos 3 es uno de esos pasajes. Entonces, no quería profundizarme mucho en esto. El único punto que estamos tratando de hacer, sin meternos más en esto, porque hay muy poca información, lo único que estamos diciendo, estamos de acuerdo con Lucas, que Cristo sí siguió creciendo en todas esas categorías, como cualquier ser humano. Y yo creo que es bueno que nosotros nos demos cuenta de esta verdad y esta realidad, de que Cristo también se identifica con nosotros como niños, como muchachos, como bebés, como adolescentes, como jóvenes adultos, en todas estas categorías, etapas de nuestras vidas. También crecía físicamente, página 96, y sus padres quizás pusieron marcas en los postes de la puerta del taller del carpintero para medir el crecimiento de Jesús, comparando su estatura con la de sus hermanos, y las conversaciones que brotaron se molestaban entre sí acerca de quién era el más alto en tal edad. Y la cosa es que en realidad Cristo sí crecía físicamente. Y por decirlo, no estamos minimizando su naturaleza divina. Afirmamos las dos, divina, humana. También afirmamos que para nosotros es difícil juntar estas dos cosas para unir las dos naturalezas. Históricamente hemos minimizado una naturaleza y a la vez hemos exaltado la otra. Y eso no es bueno tampoco, aunque nuestra motivación por hacerlo sea buena. Tenemos miedo de las falsas doctrinas y las sectas falsas. Deseamos distanciarnos de las que niegan la divinidad de Jesús. Por eso queremos afirmar la deidad de Cristo, pero no al costo de su humanidad. Nuestra salvación depende de ambas naturalezas. Tiene que ser Dios y hombre para poder salvarnos. ¿Ok? También crecía en lo espiritual. Entonces, una pregunta: ¿tu perspectiva de Jesús involucra el verdadero crecimiento espiritual? ¿Crees que tenía una disciplina más profunda de la oración a la edad de 15 de lo que tenía a la edad de 7? Sí. Creo que sí. ¿Y crees que maduraba en su habilidad de interpretar la Biblia? También, creo que sí. Crecía él en el favor de Dios, pero también crecía en el favor con los seres humanos. Y socialmente crecía, cada vez más gozaba del favor de toda la gente. El Señor Jesucristo crecía socialmente. Sus habilidades sociales estaban más refinadas a la edad de 30 de lo que estaban a la edad de 6. Crecía, maduraba. No es decir que nunca hubiera pecado, pero sí crecía, aprendía y hacía, maduraba. Muy bien, aquí estamos en la lista de temas acerca de la humanidad, pruebas bíblicas acerca de la humanidad de Jesucristo. Ya hemos tocado lo de la encarnación de Cristo, es decir, que Dios mismo llegó a ser humano. Él asumió otra naturaleza en el vientre de María. También Jesucristo tenía que sufrir todas las debilidades de un ser humano y necesidades. Él exhibía, manifestaba todas las emociones de cualquier ser humano, pasaba por todas las experiencias de un ser humano, inclusive
la idea de que aprendía. Él aprendía en todas las áreas de su vida, emocionalmente, intelectualmente, socialmente, espiritualmente y físicamente. Cristo crecía y maduraba. Y vamos a ver también en esta última parte que también se maduraba en su habilidad de crecer en la obediencia, creciendo por lo que él sufría hacia la perfección. Y ahora vamos a tocar este tema de la relación de Jesucristo con su Padre. Y como ser humano, también tenía relación con sus padres humanos, con José y María. Bueno, fue hijo adoptado de José, pero fue hijo biológico de María, pero también era hijo de Dios. Y ya se mencionó que cuando Jesús fue al templo y sus padres humanos ahí lo encontró, hablando con los fariseos, él les respondió: ¿no saben ustedes que yo tenía que estar en la casa? Falló desobedeciendo la ley Había de Dios. cierto Y reconocimiento Cristo, como a nuestro la realidad de representante, Dios, que obedece entendía, o en parte entendía quién era. Y yo, en mi opinión, él se sentía muy cómodo. Quizás hasta tenía nostalgia con algunos recordatorios, ¿no? De estar con su padre, porque se sentía muy en casa, en el templo, porque fue la casa de su padre. Y Jesús tenía una relación muy, muy estrecha con su Padre Celestial. Voy a pasar por este texto de Jesús en el templo y llegar hasta esta frase que dice: tenía una relación humana con Dios el Padre. Jesús se sujetaba a Dios. En algún texto Jesús dice: el Padre es más grande que yo. Este era un papel económico, funcional, un papel de subordinación y no una subordinación esencial. ¿Por qué digo esto? Porque algunas personas podrían decir: oh, Cristo es inferior al Padre. ¿Es inferior al Padre? No. ¿Era inferior al Padre? No. Pero obedecía al Padre, se sujetaba al Padre, escuchaba las órdenes del Padre, recibió la tarea del Padre. ¿No era inferior al Padre? No, porque era esencialmente igual en poder, en esencia y en gloria. Y esta cosa de tener autoridad y personas sujetas a alguna autoridad no tiene nada que ver con esencia, no tiene que ver con igualdad. En un sentido, yo como el profesor estoy ejerciendo autoridad en esta clase, pero todo el mundo sabe que no soy superior a nadie en este salón. Estoy nada más ejerciendo un papel. Así como Cristo estaba ejerciendo un papel, Dios Padre estaba ejerciendo un papel, pero no tenía nada que ver estos papeles de autoridad y sujeción. Eso no tiene nada que ver con lo que algunos consideran inferioridad esencial. Muy bien, hay varios textos que nos enseñan esto, que Dios le dio a Jesús vida en sí mismo. Y Juan 5:26, ¿qué dice Pedro? Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo tener vida en sí mismo. Entonces, Dios Padre tiene vida en sí mismo y le concedió al Hijo a que Él también tuviera vida en sí mismo. Entonces, no es al revés, ¿verdad? No. Cristo no le dio al Padre, no. El Padre le dio a Jesús a tener vida en sí mismo. ¿Ok? Y también Dios dio a Jesús autoridad sobre toda la gente. Y Mateo 28 enseña eso, ¿verdad? Sí, Mateo 28 lo enseña. Dice: los 11 discípulos fueron a Galicia, la montaña que Jesús había dedicado.
Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Ok. Entonces, pero ¿de dónde había recibido esta autoridad? Del Padre. Del Padre. Entonces, pero eso tampoco implica el hecho de que Dios Padre le concedía autoridad al Hijo, no implica inferioridad al Hijo. No. No. ¿Ok? Entonces Jesús sí le dio o había recibido también trabajo. Juan 5. El testimonio con que yo cuento tiene más peso que el de Juan, porque esa misma tarea que el Padre me ha encomendado que lleve a cabo y estoy haciendo es la que testifica que el Padre me ha enviado. Ok, en este caso, ¿qué es lo que Jesús había recibido del Padre? Una tarea, un trabajo. Una tarea, un trabajo. Y específicamente, ¿qué fue esta tarea? Redención. La tarea de la redención. ¿Y cuáles eran algunas de las cosas que Jesús tenía que hacer para poder cumplir con esta tarea? Primero él tenía que cumplir toda la ley. Tenía que Una de las cumplir cosas. con toda la ley, tenía que obedecer la tarea que el Padre le había dicho, que le había dado, fue obedecer. ¿Qué más? Bueno, él vino para hacer todas las cosas que Adán debía tener hecho. O sea, que fue la responsabilidad de Adán, pero él no lo ha hecho. Okay. De obedecer a Dios, una de las cosas, por 100%, por completo. ¿Y Jesús? Lo obedeció. Él obedeció, ¿verdad? Él obedeció todos los mandamientos de Dios y cuando llegó al árbol, no comió del fruto. ¿Dónde fue? En la tentación con Satanás, cuando él tenía hambre, Él obedeció en vez de entregarse a la tentación, en este caso el segundo Adán, obedeciendo, cumpliendo con esta tarea que le había dado el Padre. Él obedeció donde el primer Adán había fallado y desobedecido. Entonces, Jesús, en versículo 30, dice que obedecía. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo solo según lo que oigo, y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Entonces, Cristo estaba en una misión, y su misión fue nada más ni nada menos cumplir con esta tarea, con esta voluntad que su Padre le había dado. Y así Cristo honraba a Dios. Juan 8:49. Juan 8:49 dice: no estoy poseído por ningún demonio, contestó Jesús. Tan solo honro a mi Padre. Pero ustedes me deshonran a mí. Yo no busco mi propia gloria, pero hay uno que la busca, y Él es el juez. Ciertamente les aseguro que el que cumple mi palabra nunca morirá. En otras palabras, Cristo está aquí, o estaba aquí en la tierra, honrando a Dios, y todavía lo honra, obedeciendo los mandatos de Dios. Y decirlo al revés no tiene sentido. El Padre no obedecía al Hijo, sino el Hijo al Padre. Y hay otro texto que también lo hace claro. Si todo el mundo quiere buscar conmigo a Hebreos capítulo 1, Hebreos 1, versículos 8 y 9, dice así: pero con respecto al Hijo dice, tu trono, oh Dios. ¿Quién es Dios en este versículo? Jesucristo. Jesucristo permanece por los siglos de los siglos,
Y el cetro de tu reino es un cetro de justicia. Has amado la justicia y odiado la maldad. Pero eso, Dios, tu Dios, te ha ungido con aceite de alegría. En esta frase, por eso Dios, tu Dios, ¿está hablando con quién? Con Jesús, diciendo que también Jesús tiene a un Dios. Entonces, en el mismo texto, en el mismo párrafo, nos fijamos en que el Padre llama al Hijo Dios y también el Padre dice que el Hijo tiene a un Dios. Pero ¿cómo se puede decir esto? Bueno, con referencia a su naturaleza humana, se puede decir de la persona de Cristo que Él es un ser humano, el que tiene a un Dios y a quien ora. Entonces, como ser humano, Cristo siempre está sujeto a Dios. Y como ser humano, recuerden, por favor, que Jesucristo tiene una naturaleza humana y en esa naturaleza Él le llama a Dios Padre su propio Dios. Muy bien. La última idea que vamos a tocar esta noche tiene que ver con Cristo creciendo en perfección. Y esta palabra causa confusión en las mentes de algunas personas porque supuestamente implica que en un momento Cristo no era perfecto, o peor, que en un momento Cristo hubiera pecado. Pero esta expresión que se encuentra en Hebreos capítulo 5, y hay un error en el texto acá, pero el texto Hebreos 5 es correcto. Capítulo 5, versículo 8, aunque era hijo, Jesús, mediante el sufrimiento, Jesús aprendió a, ¿qué? Obedecer. A obedecer. Y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación. Mediante el sufrimiento, Cristo aprendió a obedecer y consumada su perfección. ¿Cómo se hizo perfecto? ¿Se hizo perfecto en su naturaleza divina? No, ya era perfecto. ¿Se hizo perfecto el que era pecaminoso y llegó a ser sin pecado? No, siempre era sin pecado. Yo entiendo su perfección así. Según este profesor Robert Peterson, él hace o nos da esta ilustración de una descripción de trabajo que aparece en periódico en Jerusalén para el Redentor del mundo. Y los requisitos incluirían, primero, la deidad. Bueno, son tres, ¿verdad? Son tres que se podrían aplicar. Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿verdad? Y eso elimina el resto de la raza humana porque no somos deidad. Y en verdad solo tres cumplen. Segundo, la humanidad es otro requisito, pero eso elimina ¿a quién? Al Padre y al Espíritu Santo y solo queda Cristo, que es Dios hombre, y es Dios, pero también es hombre, es Dios hombre. Lo interesante es cómo entendemos esta perfección. No es suficiente ser Dios y humano, porque Dios es Padre, la Trinidad y los concilios eternos antes de la creación planeó, ordenó que una de las cualidades para ser el Redentor del mundo fuera no solo tener una naturaleza divina y una naturaleza humana, sino también tener experiencia, o es decir, entrenamiento en el trabajo, on the job training, como diríamos en inglés. Si no tienes experiencia, por favor, no sometas una solicitud. Requiere experiencia, tienes que vivir y obedecer la ley sin pecar para poder calificar
para ser el redentor. Tienes que cumplir con el requisito de la experiencia. Por esa razón el Padre no envió al Hijo a la edad de 33 años para hacer la propiciación por nuestros pecados. Por eso nació de una virgen, así como se nota en Gálatas 4, versículo 4. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Él, Jesucristo, como nuestro representante, obedecía la ley, llegó a ser perfecto en ese sentido, llegó calificado por su experiencia para ser el Salvador del mundo por medio de la obediencia y el sufrimiento. Esto va más allá de nuestra habilidad de comprenderlo. Bueno, tenemos que admitir eso. Pero me ayuda porque no es suficiente ser Dios y hombre, requiere también experiencia. Por lo menos, por lo que nosotros entendemos, empezamos la clase hablando de la necesidad de que el Redentor, para poder justificarnos, también tiene que cumplir con la ley. Tiene que obedecer toda la ley de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no la pudimos cumplir. Nosotros no la obedecimos. No obedecimos. El requisito para poder llegar a estar en la presencia de Dios, ¿cuál es el requisito? La obediencia perfecta, la perfección moral, la justicia, la rectitud moral es el requisito. Uno en su condición pecaminosa no puede estar en la presencia de Dios jamás, porque Dios es santo y por eso nuestro representante, el segundo Adán, obedeció donde el primer Adán falló desobedeciendo la ley de Dios, y Cristo como nuestro representante obedece a Dios por nosotros en nuestro lugar. Y cuando nosotros creemos en Cristo, entendemos esto por la justificación por fe, Dios nos imputa o se nos transfiere la obediencia perfecta del Redentor, Jesucristo, el segundo y último Adán, que obedeció en nuestro lugar, y esa obediencia cuenta como si fuera mía, por fe en Cristo. Qué bueno que, como vemos a Jesús obedeciendo las Escrituras en Mateo 4:4, cuando Satanás lo tienta, cómo se atañe a las Escrituras que dice: Él dijo, para cumplir toda justicia, es lo que él dijo. Entonces, él tuvo que sujetarse a ser bautizado para cumplir con toda la ley de Dios, que requiere bautizo también, pero en este caso, Cristo no fue bautizado porque era pecador, fue bautizado para poder identificarse con la raza humana, para unirse así espiritualmente con la raza humana, porque el bautizo une, incorpora. Nosotros cuando somos bautizados, el agua representa la incorporación del creyente en unión con Cristo por el Espíritu Santo. Pero fue al revés en el caso de Jesús. Él fue incorporado en esta raza por la cual él iba a sufrir todo, obedecer todo, para la redención de aquella raza. Pero él entró. Así se conectó, se unió por el bautismo. qué bueno que lo hizo todo por nosotros. Exactamente. Es muy interesante, hermanos. El cristianismo es totalmente distinto a cualquier otra expresión de fe o de religión, porque todas las demás religiones tienen exigencias para la persona, y si la persona cumple con esas exigencias, quizás
quizás Dios aceptaría a esa persona. Pero es completamente al revés en esta fe que se llama cristianismo. En este caso, Dios mismo baja del cielo para cumplir, para hacer lo que el hombre ni es capaz para hacer. ¡Qué cosa! Dios viene para obedecer en mi lugar. Jesucristo, Dios hombre, obedece en mi lugar. Jesucristo califica, Él llega a ser perfecto por lo que Él sufre. Él pasa la primera prueba, pasa la segunda prueba y el Padre le da otra tarea. Al fin de cuentas tiene que entregarse a orar en el jardín, sudando sangre. Él casi se murió en esa situación, pero gloria a Dios, Él pasó también esa prueba, sobrevivió esa prueba y Él siguió perfeccionándose en obediencia. Y luego llegó al juicio, a la corte, y fue maltratado por lo menos 3 tribunales, y Él aguantó todo, y Él pasó todas las pruebas en nuestro lugar. Y al fin de cuentas lo pusieron en la cruz, y Cristo, haciéndose perfecto por todo lo que Él sufría, llegó a la perfección total. No es decir que jamás hubiera pecado, pero tenía que madurar, tenía que seguir creciendo en obediencia, porque la siguiente prueba será mucho más difícil que la anterior. Y Cristo siguió madurando, haciéndose perfecto en obediencia. Y por eso Él calificó para ser el Redentor, por obedecer. Y por obedecer constantemente, creciendo en obediencia, Él fue aceptado cuando Él aplicó para ser el Redentor. Y nos redimió. No había muchas aplicaciones. No hay muchas, pero qué bueno que el que aplicó fue aceptado, ¿no? Pero hablando en serio, tuvo que hacer todo esto para poder ser aceptado como el Redentor. Porque el Redentor tiene que ser perfecto en todo sentido de la palabra y tiene que obedecer en todas las áreas, en completamente todo lo que nos exige la ley de Dios. Y por eso es completamente una gran tontería asumir que otra persona que no fuera Dios y que no fuera ser humano en la misma persona pudiera calificar. Es una cosa absurda pensar que esa persona podría ser lo que Cristo sufrió en el jardín, en el juicio, en la cruz, en la tumba y al fin de cuentas tomando la vida que Él mismo había entregado. Ningún otro pudiera calificar para ser el Redentor. Y por eso este curso, para examinar ambas naturalezas de nuestro Señor Jesucristo, la humana y la divina. Muy bien, un concepto más para concluir la clase. 2 cosas en este punto. La unidad de la persona. Y es un punto bastante sencillo, hablando de la unión hipostática, o es decir, personal. Otra vez, no estamos hablando de 2 personas, estamos hablando de 2 naturalezas en una persona, y estamos hablando de la unidad de esta persona, Jesucristo. Y otra vez, cuando se unieron las 2 naturalezas en una sola persona. En el vientre de María. Sí, en el momento de la concepción. Entonces, no existía antes de ese momento, ¿qué? La humanidad. No existía antes. Y solo ese es el punto. Porque Cristo, Dios, la persona, de la segunda persona, no tomó a otra persona jamás. Entonces, es una de las herejías.
que hay dos personas en una. No, no hay dos personas en una. Hay dos naturalezas en una persona. Entonces, el punto es este y solo este. Esta unión ocurrió en el momento de la concepción. ¿Ok? Y por eso hablamos de la unidad personal. Es una sola persona. Dos naturalezas que no se mezclan, pero tampoco que se separen, no, se unen sin mezclarse. Es la idea. En una sola persona. Y aquí abajo dice, la base para la continuidad de la persona Cristo, o en la persona Cristo, si considera su carrera entera, incluyendo su presencia con el Padre en el cielo antes de la creación, tiene que ser su naturaleza divina. Es la parte constante, porque la naturaleza divina siempre había existido. La naturaleza divina asumió, se unió con otra naturaleza, en este caso humana, para llegar a ser una sola persona, y ahora esa persona, Jesucristo, continúa con dos naturalezas y sigue siendo una persona con dos naturalezas. Y por eso una cosa que nosotros estamos enfatizando aquí es la unión personal de Jesucristo. Ok. Y número 2, aquí abajo, absolutamente la última idea, la comunicación de los atributos. Voy a leer 2 párrafos para darles esta idea. Aquí dice, en el tercer párrafo, él dice, Calvino, que a veces las escrituras hablan de la persona de Cristo con referencia especial a su naturaleza humana, como cuando dice que se sentó al lado del pozo. No es apropiado decir esto del hombre porque no hay el hombre aparte de Dios hombre. Así enfatiza la unidad. La frase se sentó se dice de su persona entera con referencia a su debilidad, a su cansancio, a su humanidad. La única cosa que estamos diciendo es que no es apropiado hablar de Dios andando en el desierto con cansancio, sentándose. Entonces, hay que entender lógicamente cuando así describe la persona de Jesucristo, está describiendo la persona en su totalidad, pero con referencia a su naturaleza humana. Y ese punto nada más. La comunicación de los atributos. La escritura puede estar hablando de la persona que es obviamente Dios y ser humano en la misma persona, pero hablando de la persona en este caso como si fuera puro ser humano. Es la idea. Y el Nuevo Testamento hace ese tipo de expresión constantemente. Y hay muchos ejemplos, hay que leer estas notas. Otro ejemplo en Marcos 2, cuando el paralítico fue llevado al techo y fue bajado y Cristo hizo 2 cosas. Lo sanó y luego lo perdonó. Y no lo perdonó como un hombre perdonando a otro hombre. Pablo, por favor, perdóname por lo que hice. Y Pablo dice, está bien, David, no fue así. No, el hombre no había pecado contra Jesús, pero Jesús, actuando como si fuera Dios, le dijo al hombre paralítico, tus pecados son perdonados. Y todo el mundo se ofendió. Porque sabían todos los que estaban observando que Cristo estaba pretendiendo ser Dios. Entonces, en este caso, Cristo se describía en su naturaleza divina, perdonando. Y por eso todo el mundo se ofendió, porque lo que esta gente ve es una blasfemia. Es una blasfemia porque ellos, ¿a quién están mirando?
al hombre nada más. Y por eso se ofenden mucho. Y es otro ejemplo de las escrituras hablando de la persona que en verdad es una unión de dos naturalezas, pero en este caso hace referencia a su naturaleza divina. Es otro ejemplo del mismo concepto. Y este concepto se llama la comunicación de atributos. A veces las escrituras hablan de Jesucristo como si fuera Dios. En otros textos habla de Jesucristo como si fuera puro hombre. Y vemos esto constantemente en el Nuevo Testamento. Pero hay que recordar que Cristo es una unidad. Y no importa, se puede observar atributos divinos, pero también características humanas. Y está bien, porque la Escritura presenta en toda su realidad esta persona que contiene dos naturalezas. Aquí abajo dice, por eso Juan Calvino dice, a veces el Hijo de Dios hace cosas que especialmente pertenecen a una naturaleza o la otra. Él dice que la Biblia exhibe este fenómeno curioso que los padres de la iglesia llamaron la comunicación de atributos o el compartir de atributos. La Biblia refiere a la persona de Cristo con un título que corresponde a una naturaleza mientras atribuye una cualidad que pertenece a la otra. Y les doy dos ejemplos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, aquí en página 101. Dice que vimos, escuchamos y tocamos. ¿Qué vimos, escuchamos y tocamos? El verbo de vida. Oh, el verbo de vida es un título de Dios, de divinidad. Oh, pero interesantemente, vimos, escuchamos, tocamos. ¿Dios se toca? Jamás. Y los platónicos ahí escuchando, para ellos fue una cosa tonta. Entonces, no, para el griego no hay contacto entre el mundo físico y el mundo material. Escuchamos, no muy probable. ¿Vimos? No, no es posible ver a Dios. Otra vez vemos la comunicación o el compartir de atributos. Verbos, vimos, escuchamos, tocamos. Verbos que pertenecen a su humanidad. Ver, tocar, escuchar, se usan con referencia a su divinidad. Un título divino con una respuesta que indica que fuera hombre. Interesante. Otro ejemplo, 1 Corintios 2:8. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Señor de la gloria, título de quién? De Dios. De Dios. ¿Dios crucificado? Oh, no. El hombre, Jesucristo, sangrando de la cruz, hombre crucificado, bueno, pero es una unidad. La persona es una unidad, es hombre y Dios crucificado. Pero en ese caso se usa un título de Dios, pero expresiones como si hicieran referencia a Dios. Crucificar es lo que se hace con un ser humano. No puedes crucificar a Dios, no lo puedes alcanzar porque está en el cielo. Si Pablo fuera consistente, habría dicho, crucificaron al hombre Jesús de Nazaret. Entonces tendrías una correspondencia, un título humano con acciones que se hacen con referencia a un ser humano. Las acciones que corresponden más apropiadamente al Señor de la gloria, un título divino, habrían sido arrodillarnos o escondernos los rostros, pero no es así. ¿Crucificaron a quién? El Señor de la gloria, imposible. Pero así es porque
el que fue crucificado es Dios. Otra vez, ejemplo de compartir o la comunicación de atributos subraya la unidad de la persona. Es una cosa asombrosa. También es un fenómeno que los padres de la iglesia, Calvino y Lutero, también observaron. ¿Lo has visto tú leyendo la Biblia? Y otro ejemplo, hablando de Dios sangrando, sangre de Dios. Pero otra vez es un ejemplo de la comunicación de atributos, hablando de una persona con título divino, como si fuera un ser humano, pero otra vez se refiere a la totalidad de la persona. Muy bien, yo creo que es suficiente darles esos ejemplos. Hay que leer aquí abajo en página 102 la posición luterana. Ellos hablan como si fuera el cuerpo de Cristo también estuviera o fuera omnipresente, pero Calvino dice que no tiene sentido. Y cuando vamos a la Santa Cena, no es que el cuerpo de Cristo sea omnipresente, es que el Espíritu Santo sirve como el nexo entre el Hijo de Dios y el que está a la diestra del Padre, y sus beneficios y nuestra participación en esos beneficios, como Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10. Y los cristianos de la persuasión reformada consideran la comunicación de los atributos más como una herramienta de lenguaje, una forma de expresar la unidad de la persona de Cristo sin la intención de que el lector entienda un verdadero compartir de cualidades de una naturaleza a la otra. No, las naturalezas se mantienen distintas, pero aunque son distintas, son inseparables, y la unidad se enfatiza por esta forma curiosa de hablar, utilizar un título divino con acciones humanas adscritas a él. Muy bien, ahí paramos, y otra vez en la clase próxima vamos a dar un resumen de todo esto, y vamos a dar un resumen de quién es Cristo en su persona, y vamos a leer un pedacito de la Confesión de Fe Westminster, que también da un muy buen resumen que responde a todas las herejías que estudiamos hace 6 semanas. Sería de mucho valor, por favor, hermanos, leer otra vez las notas de la totalidad de este curso para poder comprender bien y beneficiarse de lo que vamos a hacer en la próxima clase. Pedro, por favor, quisieras concluir la clase con oración. Padre, te damos gracias por este privilegio de darnos con claridad el Evangelio de salvación en Cristo Jesús, nuestro Señor. Queremos adorarte y reconocerte que tú eres nuestro Señor, nuestro Dios, quien se hizo hombre y nos ha salvado, Señor. Gracias te damos. Bendito sea tu nombre, adorado Señor. Gracias, gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.